Buenos días. Bon dia, amics i amigues de la Via Verda. Ens hem vingut a un puesto de mando de la Unitat Militar d'Emergències i anem a veure com se desenvolupa un dia amb esta gent, ara que estan ajudant-nos a tots els valencians i valencianes de la zona afectada per la Dana. Capitán, buenos días. ¿Qué tal? Conta'ns una miqueta on estem y qué es lo que hacemos así. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos en el puesto de mando del Grupo Táctico Zaragoza, que es uno de los 4 que ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias en ayuda a la Operación Inundaciones de Valencia 2024. Aquí coordinamos a las unidades de intervención y gestionamos las actividades que se realizan diariamente. Desde aquí las coordinamos. ¿Anem a veure lo que tenemos dins? Sí. Bueno, ja hem vingut a camp, ara anem a veure com treballa la UME en una missió de recerca de les persones desaparegudes a Vall Porta. Buenos días, capitán. Buenos días, capitán Sanoman. Encantado. Bàsicament, mos podeu contar què és el que esteu fent avui i com ho aneu a fer, com aneu a organitzar la feina avui? Todavía quedan desaparecidos y la célula de seguimiento y de búsquedas nos ha asignado una zona para ir realizando una búsqueda en grandes áreas. Para ello contamos con equipo cinológico, con personal de la UME y personal de las Fuerzas Armadas. Pero la gent que no sabe, ¿el equipo cinológico qué es? Perros de búsqueda y rescate, en este caso de personas fallecidas, y con ellos realizamos una primera pasada, digamos, por toda la zona genérica y luego ya una búsqueda más minuciosa con todo el personal. Muy bien, a la faena. Vale, muchas gracias, hasta luego. Vale. Vienen a las 12. Una de les queixes recurrents estos dies per part de la gent és que no hi ha suficient ajuda o que necessiten que la gent vagi a llevar el fang de les seves cases, és totalment comprensible, però cal entendre que tenim un problema. Anem a veure-la així directament. Mireu, això és de la xarxa de clavegueram de Paiporta, està totalment obstruït, l'aigua no pot fluir. Per tant, el primer és despejar aquest tipus de zones. Això és un problema de salut pública i tindrem potser que tindre un poc de paciència amb el tema del clavegueram. En quant els claveguerams estiguen disponibles i la xarxa de drenatge estigui operativa, és en el moment de poder començar les tasques de neteja. Hem vingut a l'escola Lorca de Paiporta. Bon dia. Hola, ¿qué tal? Conta'm, què esteu fent així en esta escola? Tenemos ahora mismo un equipo con personal del Ejército del Aire y de la Unidad Militar de Emergencias que está haciendo operaciones de baldeo en lo que sería el primer patio del Colegio Lorta. Por otro lado, tenemos a personal del Batallón de Zapadores 1 de la Brigada Aragón de allí de Zaragoza que están haciendo labores de movimiento de escombros y de limpieza de lo que es el patio principal. Y también estamos trabajando dentro de lo que es el Colegio Lorta, sacando todos los escombros, sacando el lodo, y tiene bastante trabajo, pero estamos avanzando y lo que se espera es que de aquí a 2 o 3 días tengamos el colegio en perfectas condiciones. ¿Por qué es importante el tema del clavegueram, del alcantarillado? Es fundamental porque con todo el movimiento de la Dana y con toda la gestión de los lodos ha ido a parar la cantidad, entonces es fundamental que los desovaguemos y que tanto aguas residuales como las aguas fecales vayan a parar allí, no tenga la gente ese problema de salubridad que han ido teniendo. Entonces es un problema de salud pública muy grande. Muy grande, Fran. Y gracias por venir. Muchas gracias. És important entendre que el que ens ha passat és un efecte directe de moltes coses que cal fer en prevenció, però també del canvi climàtic. El canvi climàtic no és una religió en la que se pugui creure o no creure. El canvi climàtic és un fet dolorós que els valencians i les valencianes han pogut comprovar. Per això és important que entenguem que no tenim res més important ni més urgent com a espècie i com a poble que afrontar els reptes que suposa això. Ara més que mai, salut, trellat, sostenibilitat i solidaritat, que fa molta falta.